Los Ministerios de Restauración en El Salvador presentan Palabra de Restauración con el doctor Lorenzo Martínez, pastor general y fundador de los ministerios. Vamos a leer en Gálatas capítulo número 6. Vamos a leer versículos 7 y versículo número 8. Bendito sea Dios. Gálatas capítulos 6, versículos 7 y 8. Bendito sea Dios. Lo hallaron, me decían, ¿verdad, hermanos? Lo leemos. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice la bendita, santa y poderosa palabra de Dios de la forma siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por esta tarde que nos regalas de vida, este día que nos has dado. Ahora, Señor, nos tienes aquí reunidos en tu nombre, adorándote y dándote gracias por todas tus bondades. Pero también ahora te suplicamos que nos des tu palabra, Señor. Habla al corazón de cada uno de nosotros los que estamos aquí. Habla al corazón de nuestros amigos y amigas. Habla al corazón de los que nos ven o nos oyen a través de cualquier medio de comunicación, a través de la internet, las redes sociales, la televisión, la radio. Padre, háblales a todos ellos. Danos este consejo, que todos aprendamos, que todos seamos advertidos esta tarde, y de forma especial nuestros amigos y amigas vengan a los pies de Cristo. Lo declaramos, los traemos a ellos cautivos a tus pies, Señor, para que reciban salvación y vida eterna. Reprendemos al malo y sus secuaces, lo mandamos a las tinieblas de afuera, en el nombre bendito de Jesús. Gracias, Padre lindo. Amén y amén. Bendito sea Dios. Qué bueno. Tengan la bondad de sentarse, mis queridos hermanos. Bendito sea Dios. Hermanas y amigos, por favor, siéntense. Las consecuencias del pecado es de lo que quiero hablarles esta tarde de parte del Señor. Las consecuencias del pecado. ¿De qué vamos a hablar? Dígaselo al que está a la par, por favor. Las consecuencias del pecado. El versículo 7 que leímos en Gálatas comienza diciendo una expresión severa. Dice: no os engañéis. No os engañéis. No os dejéis estafar el pensamiento y el corazón con mentiras. No dejéis que os engañen, ni os engañéis vosotros mismos. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y añade y dice: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es clara la palabra del Señor en darnos esta clara advertencia para que no nos dejemos engañar por la trampa del pecado. Porque el pecado es bueno y es delicioso. Nadie dice lo contrario. La Biblia nunca dice que el pecado tenga mal sabor. No, al contrario. La Biblia dice que el pan comido en oculto es muy bueno. Y la Biblia dice que el vino se entra suavemente y es delicioso. Nunca la Biblia le va a decir a usted que el pecado tiene mal sabor. Porque el pecado tiene buen sabor. No tiene mal sabor. Si el pecado tuviera mal sabor a la hora de morderlo, entonces nadie lo quisiera. Pero el pecado nos causa tentación en sus diversas formas, aristas y el abanico que forma tantos pecados. Nos causa tentación porque es bueno. Dice la Biblia que Eva vio que aquel fruto era bueno y le dio la mordida, y después hizo que su esposo le diera la tarrascada también. Era bueno. Era el árbol, ese fruto de ese árbol era bueno para comer, codiciable a los ojos. La Biblia nunca niega que el pecado tenga mal sabor al momento de morderlo. Eso que quede claro. Tiene buen sabor
llama la atención, hace vibrar nuestros sentidos, hace vibrar nuestra carne, nos hace azurumbarnos y sentir mariposeos por todos lados del cuerpo. Hasta los pies se le adormecen a algunos ante el pecado. El pecado es peligrosísimo y la Biblia nos da aquí una clara advertencia para que no nos dejemos engañar por la trampa del pecado. Una de las cosas que últimamente, y quizá no últimamente, a lo largo de los siglos, pero en nuestros últimos tiempos, se oyen más por ahí como doctrina cristiana, es que muchos hombres y mujeres piensan que si pecamos, la solución es confesar nuestros pecados. Mire, si usted peca, reconcíliese. Si usted es pecador, confiésele sus pecados a Dios. Esa es la solución. Y fíjese que es cierto, yo no lo voy a negar, la Biblia lo enseña. Que si alguien ha pecado, pide perdón a Dios de todo corazón, Dios lo perdona. ¿Cierto o no, iglesia? Dios le perdona. Que no nos vengan con el cuento de que si alguien pecó, no importa qué clase de pecado, pero se arrepiente de corazón, que no nos vengan con el cuento que no lo perdona Dios. Dios perdona todo pecado. Que el hombre y la mujer pidan perdón, que traigan ante Él y le digan: Señor, he pecado, perdóname. Dios lo perdona. Eso, claro que sí, eso es lo que siempre predicamos. Pero el problema es que muchos hombres y mujeres piensan que si pecamos, la solución es confesar nuestros pecados. Recibimos el perdón de Dios y ya, asunto acabado. Como decía mi madre, parte sin novedad y se acabó el asunto. Las consecuencias del pecado han sido borradas para siempre. Momento. No confundamos lo que es el perdón de Dios para nuestros pecados con las consecuencias que el pecado ha de llevar después de cometerlo. Aunque vengamos a los pies de Dios, perdóname, te perdona y te salva para siempre. Claro que sí. Pero las consecuencias de esa siembra son una ley. Y son una ley que puso Dios. Aquí está en su palabra. Eso no podemos esquivarlo. No podemos hacerlo de lado. Borrón y cuenta nueva de las consecuencias del pecado. No es verdad. No es verdad. Dios nos perdona nuestros pecados en el momento de arrepentirnos, por supuesto. Pero las consecuencias de ese pecado estarán ahí, alcanzarán al pecador, aunque haya sido perdonado por Dios. Y por eso a tiempo la Biblia nos dice: mira, no te engañes. Personas que están aquí en su edad juvenil, todavía no han metido mucho las cuatro patas en el pecado, no las metan. La palabra te dice: oye, si todavía no has sembrado tanta maldad, no sigas sembrando maldad, no te engañes. Pero le pido perdón a Dios y me perdona. Amén, eso es verdad y te perdona. Pero las consecuencias del pecado tienen que ser cosechadas. Cosechamos lo que sembramos, no importa que hayamos sido perdonados. Ese es un principio bíblico. Aquí lo dice la palabra: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también cosechará. Lo sembraste, sí, y Dios te perdona por esa mala siembra, sí, pero la cosa quedó sembrada. Y traerá consecuencias, sí traerá. Sansón, por ejemplo, fue perdonado después de haber pecado. ¿Qué dice la iglesia? ¿Sí o no? ¿Fue perdonado Sansón después de haber pecado? ¿Sí o no? Claro. Sí, fue perdonado después de haberse rebelado a sus padres, después de haber buscado mujeres entre las impías, después de haber andado con 1, 2, 3 mujeres allá por Timnat en tierra de filisteos, y después de haberle dicho a sus tatas: miren, ustedes no me mandan, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Y por sobre todo, después de haberse rebelado contra Dios que lo llamó, ¿lo perdonó Dios? Sí, señores, lo perdonó. Prueba de que Sansón fue perdonado es que la Biblia dice que el cabello de Sansón comenzó a crecerle de nuevo después de que le habían sacado los ojos los filisteos y ahora lo tenían de juguete, de payaso, de hazme reír.
de animal de circo lo tenían ahora los filisteos. Después de que él era un paladín tremendo, que era el temblor y el terror de los enemigos, ahora lo tenían los enemigos como animal de tiro, como animal de circo, y se burlaban y se reían de él. Y clarito decía: saquen a ese choco que tenemos ahí, pelón, ya lo habían rapado todo, saquen a ese pelado para que nos venga a divertir ya cuando estaban trayados. Y los ponían como buey a darle vuelta a una rueda de un molino, a una gran piedra de molino. Pero dice la Biblia que después de que los filisteos le sacaron los ojos, su cabello comenzó a crecerle de nuevo. Y todos sabemos que el cabello era la señal de comunión de él con Dios. Y el cabello era el secreto de la fuerza que él tenía. Su cabello le creció de nuevo y la fuerza le fueron devueltas para vengarse de sus enemigos. Pero las consecuencias de su pecado fueron cosechadas evidentemente. Dios lo perdonó, sí lo perdonó. Y cuando Sansón termina diciendo: Jehová, dame fuerza solo esta vez, te lo pido, para vengarme de mis enemigos, por mis ojos los quiero matar. El cabello le estaba creciendo y dice la Biblia que Dios le dio fuerza, fíjese. Y mató como 2,000 o 3,000 filisteos que estaban ahí arriba en el circo aquel, en aquel anfiteatro. Y con su muerte mató más enemigos que cuando vivía. Pero llevó consecuencias. Sí, lo quiere leer conmigo brevemente. Vaya conmigo por favor a Jueces, ahí en el Antiguo Testamento. Jueces, ustedes lo tienen ahí a la mano. Compártale a algún amigo, hermano. Si no tiene algún amigo, no tienen que leer, compártale por favor. Jueces, capítulo número 16 de Jueces. Vamos a leer versículo 28 al 31. Jueces 16, 28 al 31. Entonces clamó Sansón a Jehová, cuando ya lo tenía esclavizado y puro animal, que le digo. Entonces clamó. Hubiera clamado mucho antes, no le hubiera pasado eso. Pero hasta entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza a los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Ahí tiene las consecuencias y el final de Sansón. Un final de dolor, un final de luto, un final de muerte. Vino su familia, sus hermanos, y lo sepultaron. Hasta su pobre viejo había muerto ya. Y Sansón en sus pecados. No se relata que Sansón fuera al sepelio de su padre Manoah, que ya estaba fallecido. Antes vino su padre Manoah con su mamá, venían con él por el camino. Estaba vivo el viejo todavía, pero ahora, después de sus pecados, su viejo había muerto y a Sansón está bien, gracias. Ahora tiene a Sansón ahí haciendo una oración a Dios, pero una oración egoísta. Dame fuerza, me quiero vengar. Si Dios le dio fuerza, porque ahí el nombre de Dios estaba quedando pisoteado. Dios lo hizo por amor a su nombre, darle fuerza al nombre de Dios, darle fuerza de nuevo. Pero ahí tenemos, le dio fuerza, le hizo crecer su cabello y le hizo vengarse de sus enemigos. Sí, eso es muestra de que Dios lo perdonó, porque Dios nunca va a respaldar a alguien que Él no perdone. Dios nunca va a respaldar a alguien que no haya tenido comunión con Él últimamente. Sansón se acuerda de Jehová, habla con Él y Dios le dice: está bien, Sansón, te doy fuerza, viejo, pero aquí vas a morir, te perdono, pero te mueres. Las consecuencias del pecado no se quitan con la sangre de Jesús. Las consecuencias del pecado son siembras que están ahí. Y por eso cada uno de nosotros, ahora que estamos aquí, debemos ver cómo caminamos. Debemos tener cuidado en nuestras acciones, lo que hacemos, lo que decimos, lo que hablamos, lo que tocamos, lo que miramos. Porque cada acción negativa que estamos haciendo, cada situación pecaminosa que estamos haciendo, tiene que llevar consecuencias. Y aunque vengas al Señor, perdóname, eso es lo mejor que puedes hacer para alcanzar la vida eterna y la salvación y el perdón de Dios, y Dios te perdona.
Pero la secuela de consecuencias que quedan después de que hemos recibido a Jesús, y no digamos si no recibes a Cristo, peor todavía, esa secuela de consecuencias del pecado son terribles. Por ejemplo, si por andar en pecado te quiebras un brazo, ay, viene el hermano, la hermana o el amigo, se quebró un brazo por andar en pecado. Vienes y le pides perdón al Señor, Dios te perdona. Pero no me digas que el brazo te queda entero. El brazo te queda quebrado y por un buen tiempo tienes que tratar con el enyeso que te van a poner y con los clavos a veces que te ponen, y a veces para toda la vida. En el pie o el brazo quebrado te queda un clavo, un metal ahí para toda la vida. Fuiste perdonado y perdonada, sí, pero las consecuencias de tu brazo quebrado por andar en pecado están ahí. ¿Cierto o no? Hay hermanos que me dicen, mira hermano, cuando hace frío me duele un clavo que tengo aquí en este pierna, en este muslo, o aquí en el brazo, cuando hace frío. Y ya pasaron 20, 30 años de la operación, le duele todavía. Sí, claro, son consecuencias que quedaron ahí. Si por adulterar, mi querida jovencita o mujer, quedas embarazada por andar en adulterio, y vienes y le pides perdón, perdóname Señor, Dios te perdona. ¿Sí o no, iglesia? Dios te perdona. Pero el embarazo no desaparece. El embarazo va a tardar 9 meses para evidenciarse el bebito o la bebita que lleva dentro. Y el otro sinvergüenza viene y perdóname, adulteré, preñé a la Justiniana, y lo perdona el Señor si de corazón se arrepiente. Pero el embarazo no se borra. Y a los 9 meses que termina el embarazo no se borra. Peor o mejor, digámoslo así, sale el niño y después anda corriendo y crece. Ese es el hijo de tu embarazo no deseado, de tu embarazo de adulterio. No me digas que esa siembra se borra cuando el Señor te perdona. Te perdono, y el embarazo desapareció misteriosamente. No es cierto. ¿Entendemos todo lo que estoy diciendo? ¿Me logran comprender lo que estoy diciendo? Con el pecado no se juega. Por eso es importante que desde joven confíes en el Dios de los cielos. Por eso es importante que la señorita busque al Dios de los cielos cuando todavía no has cometido los errores que después te arrepientes de haber cometido en la vida, y no has cometido los pecados que después te traen terribles consecuencias. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, dice la Biblia. Búscale ahora para que las consecuencias del pecado no sean mayores en tu vida. Si asesinas a otra persona y vienes después llorando como asesino o asesina, le pides perdón al Señor, Él te perdona. Pero con eso no vas a resucitar al muerto, ni le vas a quitar el dolor a la familia que dejaste abandonada por haberles matado a su papá, a su mamá, a su hermano, a su esposo o a su esposa, a su hijo que le asesinaste. Las consecuencias están ahí. Uno de los varios hermanos que hay aquí que han matado gente, porque aquí hay varios de ustedes que me están viendo que han matado más de alguna persona. Hay unos aquí que han participado en el asesinato de 5, 6, 7 personas, según los testimonios que me han contado muy personalmente. Uno de los hermanos me dice, pastor, yo solo he matado a 2 personas en mi vida, de los que están aquí esta tarde. Solo a 2 ha matado, mire. Menos mal. Pero me dice, hermano, Dios me ha perdonado, yo soy feliz en Cristo, me dice él. Pero hermano, Dios sabe que no le miento, me dice, hay noches que veo la cara de los que maté cuando los estaba macheteando. Las caras que hacían cuando sintieron ya el primer rajón, que iba en serio y ya no pudieron reaccionar, y esa fue de muerte. Me dice, la cara de ellos la veo a veces sueño con ellos. Otra vez he soñado que el filo viene contra mí, y despierto, y dice el que le dice, Señor, tú me perdonaste ya esto. Y el Señor le dice, sí, te lo perdoné, pero las consecuencias están ahí. Lo que estás pensando hacer de pecado ahora, las consecuencias van a ir para el resto de la vida. ¿Por qué no pensar? ¿Por qué no dejar de engañarnos? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que se siembre va a dar cosecha. Y el que siembra para la carne, de la carne va a cegar corrupción.
Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará bendición y vida eterna, dice la palabra. Si tú siembras para el Espíritu, nada te va a quitar el sueño, aleluya. Si siembras para el Espíritu, vas a cosechar bendición y vida eterna. David, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. 2 o 3 veces dice Dios en la palabra que David era el varón conforme a su corazón. Eso Dios lo entiende, yo no lo entiendo. Y no me pregunte exactamente qué quiere decir Dios cuando dice David es conforme a mi corazón. Lo que yo le puedo asegurar es que si Dios lo dice, es cierto. David fue conforme al corazón de Dios, pero no entiendo eso. No me lo pregunte, yo no se lo voy a poder explicar. Pero David, a pesar de ser el hombre conforme al corazón de Dios, es un gran ejemplo que nos grita ahora y que ahora nos advierte, mis amigos y hermanos, para que no nos dejemos engañar por la trampa del pecado y sigamos pecando sin importarnos que después hay terribles consecuencias. David es un gran ejemplo de cómo se cosechan las consecuencias del pecado. Un día vino el profeta Natán y le dijo al rey David, le dio audiencia a David y el rey, y Natán entra y le dice, mira rey, vengo a ponerte una queja. Le dice el rey, habla profeta de Dios. Y le dice, había un hombre rico que tenía muchas vacas, muchas ovejas, mucho ganado. Y un día vino un caminante a su casa, un errante que venía de otro lado, un extranjero, llegó a su casa. También había otro hombre ahí en la comarca que solo tenía una ovejita y la cuidaba, dormía con ella, la acariciaba. Esa ovejita era todo para ese hombre que era pobre, que solo tenía esa ovejita. Cuando al hombre rico viene ese visitante, llega a su casa, ese hombre rico que tenía tantos miles de ganado, no quiso sacrificar ni una de sus ovejas, ni uno de su ganado, para darle a comer al extranjero que le visitaba. ¿Sabes qué hizo? ¿Qué hizo? Dice David. Se fue ese ricazo y le quitó la ovejita al hombre que solo tenía una ovejita, y esa ovejita la mató y con eso le dio de comer al extranjero. ¿Qué dices tú, rey? Y el rey le dice, no puede ser, el hombre que hizo eso es digno de muerte porque tal hizo. Y Natán lo mira de frente y le dice, aquel hombre eres tú. Directo el leñazo va. Aquel hombre eres tú. Yo, dice David. ¿Por qué? Tú, teniendo todas las mujeres en el reino, teniendo tantas concubinas que podías tomar al derecho la que quisieras, le mandaste a robar, mandaste a quitar la mujercita que tenía Urías Eteo. Te acostaste con Betsabé y adulteraste con ella, la preñaste, y de ahí mandaste al hombre al frente de la batalla, al esposo de ella, para que lo mataran después de la gran artimaña que quisiste hacer y no te pudo salir, para que pareciera que el embarazo de esa mujer era del esposo. Tú mataste a Urías teniendo tantas mujeres a tus órdenes, le quitaste la única que el otro tenía. Tú eres ese hombre que le quitó la ovejita al otro. Y David cambió, palideció y dice, he pecado. Solo 2 palabras dijo, he pecado. Sí, le dijo Natán, has pecado. El profeta Natán se lo confronta de parte de Dios y le dice, tú eres aquel hombre, tú eres el que adulteró con Betsabé, su mujer, tú eres quien asesinó a su esposo Urías, mandándolo al frente de la batalla con aquellas cartas en donde ordenabas su propia muerte. Tú eres el que ha vivido como un hipócrita, como una hipócrita en el pecado. Y lo señala Natán. David dice, he pecado, y se arrepiente en ese momento. Ciertamente se arrepintió del pecado que había hecho, pero en ese momento quiero informarles, mis amigos y hermanos, que las consecuencias del pecado de David no se borraron. Y si usted me acompaña a 2 de Samuel, verá lo que está pasando ahí. 2 de Samuel, capítulo 12 de 2 de Samuel. Mire la profecía tremenda que le da el profeta David. 2 de Samuel, capítulo 12. Allá arriba en el mezanine, compartan con quien está cerca también. El versículo número 10 dice, ahora Natán a David, después de descubrir lo que él era, ese hombre, y que había despreciado el mandato de Dios,
que tuvo en poco la palabra de Jehová e hizo lo malo ante sus ojos. Heriste a Urías Eteo a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, dice el versículo 9. Ahora en el 10 dice, por lo cual, mire qué profecía contra el pecado de David, las consecuencias. Por lo cual ahora no se apartará jamás, jamás vas a morir con eso. No se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Cometiste esa injusticia, cometiste ese pecado, rebelándote a mi palabra. Me tuviste en poco y no me respetaste. Entonces dice, no se apartará jamás de tu casa la espada. Eso quiere decir, llevarás las consecuencias de tu pecado por siempre hasta que te mueras. Hasta ahí, hasta la muerte serás liberado de las consecuencias de tu pecado. Aunque eres perdonado, sí, pero hasta que mueras cosecharás, estarás cosechando. Cuando te mueras te vas para el cielo y allá sí ya no hay consecuencias de pecado. Pero el resto de tu vida, tu pecado, la cosecha de tu pecado estará ahí. Siempre habrá alguien que diga, me ultrajó, me señaló, a mí me estuvo enamorando y acosándome constantemente. Siempre habrá alguien que diga, fue fácil esa mujer, ella se le entrega a uno por años. Siempre habrá alguien que te señale por los pecados que cometiste, y el colmo de eso no es solo el señalamiento de otros, sino el fruto que trae esa cosecha. La gracia de Dios perdonó a David, sí, segundo de Samuel, téngalo ahí, segundo de Samuel, capítulo 12, donde estábamos, adelantito el versículo 13. Versículo 13, ahora David repite, he pecado. Dice, segundo de Samuel 12, 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no te va a matar, no morirás. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. La gracia de Dios te deja vivo. La gracia de Dios no te mata después de haber pecado. Pero dice el profeta, Jehová ha remitido tu pecado, lo hace nulo, como que no estuviera ahí, no morirás. Quiere decir, te perdonó el Señor. David, te perdona Dios, claro, y te deja vivo. Esa es la gracia de Dios. Te deja con vida, sí, pero la espada nunca se va a apartar de tu casa. ¿Y qué quería decir aquello? Que la gracia de Dios perdona a David, sí, pero que sus problemas como consecuencia del pecado no terminarían jamás. Echémosle un vistazo antes de terminar este sermón. Oiga, qué cortito estoy yo para predicar. Echémosle un vistazo a las consecuencias que llevó David por su pecado. Y lo que quería decir la espada no se apartará jamás de tu casa. Número uno, su mismo hijo Absalón, tiempecito después de su pecado, de David, su mismo hijo Absalón cohabitó con las mujeres de su mismo tata. Se acostó con las mujeres, algunas de las mujeres de David. Segundo Samuel 12, ahí donde estábamos, versículos 11 y 12, da la profecía a Natán y le dice, mire, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, o sea, de tu familia. Te voy a levantar el mal y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. La palabra prójimo aquí quiere decir un allegado muy íntimo. Eso quiere decir aquí la palabra prójimo. Salió, que era un hijo de él, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Tú lo hiciste en oculto, pero ese tu hijo se va a acostar con tus mujeres a plena luz del día, a la vista del sol. Versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, aquí se aclara, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Mire una de las consecuencias, un hijo tuyo se va a acostar con mujeres tuyas, se va a volver un incestuoso, un hijo tuyo. ¿Y dónde se cumple? Segundo de Samuel, ahí mismo, solo que vamos al capítulo 16. Segundo de Samuel, capítulo 16, versículo 21 y versículo 22. Mire cómo dice aquí, el consejo de un adulto, Ahitofel, un amigo de Absalón, hijo de David.
16:21. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, en lo que David andaba fuera en campaña. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo, preparando una rebelión también. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado. ¿Se acuerda desde donde David miró a Betsabé y desde ahí la mandó traer para adulterar con ella en ese lugar? ¿Sabe dónde estaba David? En el terrado, aquí en este mismo lugar del palacio. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel, a lo lejos en el terrado. Allá está adulterando en este, y se riega la gran bulla que en esa tienda que habían puesto, allá se miraba la tienda, ahí está metido Absalón acostándose con las mujeres de su padre. Dios lo perdonó, sí lo perdonó a David, pero mire la consecuencia. Qué vergüenza que un hijo se acueste con tu mujer. ¿Verdad que está feo, hermano? ¿Ah? ¿Verdad que está horrible? ¿Sí o no? Que un hijo tuyo se acueste con tus mujeres, en el caso de David, que tenía varias, que no hay censo ni estadística de cuántas fue que tuvo. ¡Qué vergüenza! Y a los ojos de todos, donde tú adulteraste, el pecado fue perdonado, pero ahí están las consecuencias. ¡Qué vergüenza! ¿Y qué estaré pagando? Un momento, no hagamos esa pregunta a la ligera. ¿Qué estaré cancelando? Las facturas que dejaste abiertas. Las facturas de lo que hiciste, de lo que hicimos, que no pensamos, que no respetamos a Dios. Las personas que hoy no tienen a Cristo continúan pecando hoy. Y si usted se va, mi amigo, mi amiga, se va sin Cristo de aquí, si sale de internet o se apaga la televisión o apaga la radio sin recibir a Cristo ahora, entonces usted continúa sembrando para la carne, y las consecuencias son terribles. Vienen después, la siembra, la cosecha viene mucho después de la siembra. Mire qué vergüenza, qué pena la profecía del profeta: la espada de Jehová no se apartará de tu casa. Y para comenzar, su hijo, el hijo más querido, me atrevo a decirlo así, no fue Salomón, el hijo más querido de David, ese fue el más prominente, Salomón, pero su hijo más querido, Absalón. Y ya va a ver por qué le digo, cómo lloró David por él después. Absalón, su hijo más amado, se acostó con sus mujeres a plena luz del sol, allá en el terrado de su palacio. Horrendo, qué acto más vergonzoso para un padre, que su propio hijo le hiciera eso. ¿Con qué cara David y Absalón se mirarían después? Hola, amigo, ¿qué tal están mis mujeres? ¿Cómo las sentiste? Horrible, es horrendo. Incesto, pecado incestuoso en la misma casa de David, en su propia casa, en su palacio. Déjeme decirlo así, en su misma cama de David, su hijo se acostó con sus mujeres. Consecuencia del pecado. No me venga a decir usted que el pecado no lleva consecuencia. En segundo lugar, David también cosechó la muerte inmediata de un hijo menor, del bebé que estaba en el vientre de Betsabé, fruto de su adulterio. Era su hijo. Que no nos digan que no le debe haber dolido a David. Si hasta en ayuno se metió, hermanos amados. Segundo Samuel 12, allí mismo, capítulo 12, donde estamos, versículo número 15 al 18. 12, 15 al 18. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra, el rey tirado en la tierra, rogando a Dios por aquel niño. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Le decían: rey, levántate de la tierra, no estés ahí. Mas él no quiso, ni comió pan con ellos. Y el séptimo día, 7 días de ayuno llevaba aquel hombre, murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Murió el bebé. A la mujer también, a Betsabé debe haberle dolido, si era su hijo, fruto de su vientre, pero a la vez fruto de un adulterio. Muere su bebé. Inmediatamente, muerte en el palacio. Hay un muerto. ¿Quién es el que ha muerto? El niño, fruto del adulterio. Terrible, ¿verdad? Dios lo perdonó, sí, pero ahí estaban las consecuencias del pecado. Número 3, uno de sus hijos, 2 años después, violó a su media hermana.
una hija de David. La violó otro hijo de David, solo que de diferente mamá, era lo único. Pero tanto Tamar como Amnón, Amnón era el hombre, Tamar era la mujer, eran hijos de David, eran hijos de él. Segundo Samuel, en el capítulo 13, usted lo lee despacio en casa, toda la historia en detalle. Cómo Amnón se enamoró perdidamente de Tamar, que era hermana de papá y mamá con Absalón. Eran de la misma madre. Tamar, hermanita de carne con Absalón. Pues Amnón, otro hijo de ellos, otro hijo de David, hermano de ambos, de Tamar y de Absalón, pero de otra mamá, se enamora perdidamente, y dice la Biblia que se estaba poniendo todo delgado, todo cadavérico, se estaba poniendo. Léalo despacio, el capítulo 13, aquí adelante. Y dice que aquel enamorado de la hermana de Absalón, hermana de él también, dijo: quiero acostarme con ella, no puedo vivir si no me acuesto con ella. La deseaba tanto, hasta que un pícaro sinvergüenza, amigo de Amnón, le dijo: hazte el enfermo y pídele a tu papá el rey que mande a tu hermana Tamar para que te haga buñuelitos, unas cositas ahí, una empanadita, y comes y hazla llegar hasta tu alcoba, fíngete el enfermo, y como estás bien seco te has puesto. Los mismos amigos se lo decían, léalo ahí en casa, te van a creer que estás enfermo, porque estaba enfermo pasional. Y entonces aquel dijo: buen trato, está bien. Y pidió a su padre, a David, y el mismo David manda a Tamar, una muchacha muy hermosa, hermanita de Absalón, también dice ahí la Biblia, la manda para que fuera a atender a su hermano enfermo. Y estando ahí, le dice: ven a mi alcoba, Tamar, porque no tengo fuerzas ni para caminar. Y ya cuando ella llega cerca de él y le da, la agarra y a la fuerza la viola. Pero ella antes le dice: no hagas esto, Amnón, no lo hagas, habla con mi padre mejor, estas perversiones no se hacen en Israel. Ella le gritaba y le dijo: habla con mi padre y dile que te dé a esta mujer por mujer, él no te va a negar darme por esposa tuya, pero no lo hagas así. Y no quiso él y la violó. Ah, sí, muy bueno, excelente. ¿Cómo no? Mire, el mismo Amnón, 2 añitos después, sufrió las consecuencias, se lo explico a continuación. Pero David estaba cosechando el fruto de su pecado dentro de su misma casa. Después de la muerte de su hijo menor último, que había engendrado en adulterio, ahora uno de sus hijos, Amnón, viola a su hija Tamar. Consecuencias del pecado. Lleva consecuencias. Amigos, todo lo que ustedes andan haciendo hoy tiene consecuencias. La gente que queda con los grandes hoyos aquí es que han fumado 10, 15, 20, 30 años. Los que están con cáncer en la garganta y en los pulmones y en los bronquios es porque se han dedicado al pecado, les importó nada. Los que mueren de SIDA, una gran cantidad. Mire, Dios puede sanar de SIDA, sí, pero los que sanan son mínimos. La mayoría mueren de esa enfermedad o están llevando una vida calamitosa, no de calidad, con esa enfermedad. ¿Por qué? Fruto de su pecado, consecuencia de su pecado. Muchos cristianos ahora mueren de SIDA, SIDA que adquirieron antes en su vida mundana, llegaron a Cristo y ahora le han servido años al Señor y mueren de SIDA, porque ahí traían el virus. Están callados ustedes ahora. Pensemos. Amigo, amiga, analice. Jóvenes y señoritas que están enteros, hombre, que miran bien, que oyen bien, que caminan bien, que olfatean bien, que tocan bien. Piénsenlo. Su vida no es para maltratarla en el pecado y después llevar terribles consecuencias. No, señores, jóvenes y señoritas, ustedes vinieron a este mundo a servirle al Dios de los cielos. Aleluya. Señores de edad avanzada, también ustedes, señoras, señores, caballeros, ancianos, ancianas, vinimos a esta tierra a darle gloria a Dios, no a estar llevando consecuencias de pecado. Vinimos a glorificar al Señor. Recíbelo en tu vida. Uno de sus hijos violó a su hermana, su media hermana. Amnón engaña a Tamar y la violó. Terrible deshonra para la familia y qué pesadilla para aquel padre. Pesadilla para este David, hermano, cosechando. Ahora, después que Amnón violó a su hermana, la odió, así como la había amado y deseado, dice la Biblia. En el acto, Amnón la aborreció y la odió. Después de que la violó, la odió hasta el día que Amnón fue asesinado. La odió a su hermana. Eso en casa de David, a causa del pecado. David fue perdonado. He remitido tu pecado, dice el Señor. Pero consecuencia, todo lo que el hombre sembrare,
eso también cosechará. Y eso no dice la Biblia que se corte esa ley con el perdón de los pecados. Vamos al punto 4. Ahora, uno de sus hijos, Absalón, asesinó a su propio hermano, a Amnón, 2 años después de que éste violara a la hermana, a Tamar. Absalón amaba a su hermanita de papá y mamá, la amaba con amor de hermanos. Y cuando Amnón la violó, dice la Biblia que 2 años cabales exactamente pasaron sin hablarse, Amnón y Absalón. Porque Absalón dijo: violó a mi hermana, deshonró a mi hermana, lo voy a matar. Lo voy a matar. Y 2 años en casa que no se hablaron esos dos, y David no se dio cuenta. Qué descuido, qué falta de gobierno, qué falta de control de sus hijos, consecuencia del pecado. 2 años después, Absalón hace una trampa también, engaña a su papá. El papá David manda a Absalón con él y con otras personas, y entonces 2 años después Absalón asesina a Amnón, le quita la vida. Lo puede leer también en el capítulo 13 aquí adelante. Mata a su hermano. Otra herida, otro terrible dolor para David, consecuencias del pecado. Pero tiempecito después de que Absalón asesina a su hermano Amnón, dice la Biblia que Absalón prepara una tremenda rebelión contra el rey David, intenta destronarlo. Lo puede leer en el capítulo 15, aquí adelantito de 2 de Samuel. Intenta destronarlo y David comienza a huir, se va, huye de su hijo, porque el hijo no solo quería destronarlo, sino que también ahora Absalón quería matar a su padre, no solo quitarle el reinado. Había engañado al pueblo y mucha gente ahora estaba con Absalón, y levanta una rebelión en contra de su padre, lo destrona porque David le toca salir huyendo, y ahora Absalón quería matar a su padre David. ¿Cuántos hijos o hijas a veces desean matar a su madre o a su padre por maltrato? Padres que han maltratado a sus hijos. Escúchenme bien, padres y madres, cristianos o no, que me ven o me oyen o que están aquí. El maltrato sobre sus hijos, el maltrato sobre un hijo, golpearlo por cualquier cosa, humillarlo ante los demás. Ah, si soy su tata, sí, pero no te da autoridad eso para que lo humilles en esa forma y por años lo viva golpeando. A veces le das como si fuera otro hombre adulto, a puño cerrado, y el niño golpeado. A veces los niños no van a la escuela, o las niñas, porque las han golpeado en casa. Eso un día tendrá cosecha, aunque tú te arrepientas de haberlo hecho contra tus hijos. Madres que maltratan a sus hijas, insensatas. No sé qué ven en ellas, una contrincante, no sé qué ven en ellas quizá otra que le puede destronar de ser la mera mujer en casa. No sea tonta, señora, si usted tiene hijas, cuídelas. No sea así, hombre, como que odian a sus hijas. Padres que como que odian a sus hijos, como que dicen: este va creciendo ya y me va a destronar, aquí yo soy el rey. Tú eres el padre, nunca más habrá otro padre en casa. Pero ¿por qué tratar así a tus hijos? Desesperarlos, o como dice la Biblia, exasperarlos. Eso un día tiene consecuencias. Y hay muchos cristianos que mueren en una pobreza solitos, viejos y viejas ya de edad avanzada. Aquí me pasan pidiendo dinero: pastor, ayúdeme, tengo 79 años, ya no puedo trabajar, ni los ojos se limpian ya aquí, les bajan los chelitos con todo y lágrimas, no puedo trabajar. Yo le digo: abuelo, disculpe, ¿usted tiene familia? Sí, tengo. ¿Dónde está su familia? No sé. ¿Crió hijos? Sí, bueno, engendré. Si engendrar, hasta los perros lo hacen. No crió hijos, y si los crió, los maltrató, los humilló. Mujeres ancianas que andan pidiendo un 5, hermano, teniendo hijas. En Estados Unidos están sus hijas porque se fueron huyendo, no soportaron la hostigadera de esa madre insensata. Tremendo. O que a un hijo lo discriminen, y a los otros 4 o 5, a los otros 2 hijos, a eso es todo lo mejor. ¡A vos no! Esa discriminación. O a tu hija la haces de lado, y a tus otras hijas o hijos, eso sí, todo lo mejor para ellos o para ella. Boquita, ¿qué querés? Viene tu hija despreciada: mamá, no, váyase. Eso tiene consecuencias. Eso tiene consecuencias. Y sabe que yo quería matar a mi padre, yo se los he contado. Sí, por la misericordia de Dios es que el Señor me salvó y amé a mi viejo lindo hasta la muerte. Fue mi oveja que aceptó a Cristo en esta plataforma. Mi padre lindo, ustedes lo saben. De ahí se fue a vivir 10 años últimos de su vida a México. Allá murió y trajimos la ceniza y las echamos al mar.
y lo amamos a nuestro viejo, hasta México le mandamos su ayuda hasta el último día, pero hubo un tiempo que lo aborrecía e intenté matarlo y Dios no me dejó. Por maltrato, por abandono, por lo que sea. No abandones a tus hijos, no abandones a tus hijas. Si pasaste por un divorcio, te divorciaste de tu mujer o de tu hombre, pero no de tus hijos. ¿Por qué abandonarlos? Que no son tu vida. Todo eso tiene consecuencias después. Ahora Absalón quería matar a su tata, llevaba grandes resentimientos contra él y le quita el trono y lo hace huir. Si Absalón hubiera alcanzado a David, lo mata, se lo aseguro. Consecuencias terribles del pecado. Son consecuencias que no se borran con el perdón. Los pecados son perdonados, las consecuencias siguen. En quinto lugar, o en sexto lugar digo, finalmente sus soldados matan a su hijo Absalón en esa rebelión. Los soldados, el general del ejército de David, defendiendo a David, se enfrentan a Absalón y a su gente y finalmente lo asesinan, lo matan. David quedó destrozado. Cuando llega un morenito por ahí, así dice la Biblia que era un morenito el que llega a darle la noticia, y le dice David: mi hijo Absalón está bien. Bien, descabezado, lo había matado ya. Mi hijo Absalón está bien. Y le dice el mensajero: ojalá que como tu hijo Absalón ha quedado, queden todos tus enemigos. ¿Qué? Eso quería decir, está despedazado. Lo acaban de matar y David queda ahora destrozado después de toda esa secuela de violación, conspiración, rebelión, odio y asesinato. Y comienza a gritar como loco: hijo mío, Absalón. Leamos lo mejor ahí en segundo de Samuel, capítulo 18, aquí cerquita, capítulo 18. Consecuencias del pecado, mi hijo, mi hija. Segundo de Samuel 18, versículo 33. El último versículo del capítulo 18. Entonces el rey, dice el versículo 32, que fue un etíope, un morenito el que le dio a dar la noticia. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo, o sea, no paró de caminar dentro, decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Despedazado, fracasado, el dulce cantor de Israel, David, el que hizo tremendas campañas de guerra y conquistó muchas tierras, el que nunca perdió una batalla allá en el campo de guerra, perdió esta batalla a causa de su pecado. Y ahora gritaba y se lamentaba. ¿Cuántos padres lloran y se lamentan cuando condenan a su hijo o a su hija a 30 o 40 años? Y eso es lo menos peor. ¿Cuántos padres se lamentan cuando están sepultando a sus hijos? ¿Cuántos padres y madres se lamentan cuando están velando a sus hijos? Y sienten como se les ha muerto cuando los condenan a 30 o 40 años por andar en pecados. ¿Por qué? Porque los dejaron hacer y deshacer lo que le diera la gana y nunca tomaron su responsabilidad de padres. Y lejos de eso, mejor se dedicaron a sus pecados y nunca atendieron a sus hijos. Eso tiene consecuencias graves después. Señorita, mujer, tú que andas ahora con un hombrecito y otro y te acuestas con el que quieres y ya aprendiste a no preñarte, aprendiste a hacerla, eso tendrá consecuencias, no lo dudes. Tú que te deleitas en la mentira, eso tiene consecuencias. Hombrecitos, jóvenes, ustedes que ya aprendieron a andar con una y otra chica y se burlan de una, abandonan a esta, se acuestan con aquella y han aprendido a no preñar cipotas, la han aprendido a hacer. Sepan que eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Tú que estás engañando a tu esposo o a tu esposa, tú que estás viviendo una vida doble, en el día eres hombre pero en la noche eres homosexual o travesti, debes saberlos, sábelo, que eso tiene consecuencias. Tú que tu esposo está en Estados Unidos y el pobre viejo allá quemándose el lomo y fiel, no tiene otra mujer allá, porque hay unos poquitos casos que no tienen otra. Poquitos, pero los hay. Rompiéndose la espalda del viejo y tú acostándose con un familiar de él. Aquí de este templo se han ido mujeres
que han estado adulterando con el cuñado de ella, con el hermano del esposo. Y el único camino que han hallado es irse, porque no pueden dejar ese adulterio engañando a su marido con el propio hermano. Esas cosas tienen terribles consecuencias. Aquí hay hombres han venido hombres que se están acostando con su cuñada, adulterando con la misma hermana de su esposa, mintiéndole. Eso tiene consecuencias. Las falsedades que le dices a tus padres y los engañas y te vas por otro lado a pecar y ellos creen que vienes de hacer cosas buenas, eso tiene consecuencias. Entregarte a los vicios y al pecado tiene consecuencias. Entregarte a la vanidad y al engaño religioso y no tomar en serio a Dios, eso tiene consecuencias. Que sigas oyendo predicación tras predicación y sí, me gusta, pero hasta ahí. Que un joven diga que a esa señorita le gusta no es suficiente para que se amen. Tiene que casarse con ella. Tú no puedes estar diciendo, me gusta Dios, me gusta su obra, me gusta el evangelio, me gusta, pero vives con el diablo. Eso tiene consecuencias. Pero para que no hayan esas consecuencias, te recomendamos que hoy te abraces con Cristo, aleluya. No os engañéis, todavía hay tiempo ahora, se puede ahora. Gloria a Dios, evita esos pecados, dale tu vida a Cristo, a su nombre. Dale tu vida a Jesús, no peques más, eso trae consecuencias. Párale ya de pecar. Los pecados que has cometido hasta hoy quizá no son pecados de mayores consecuencias. Evítalos. Dale tu vida a Jesús. Él te está esperando para perdonarte. Porque por todo esto que vemos aquí en la Biblia, tanto de Sansón como de David, Dios nos advierte antes de que pequemos y nos dice, no os engañéis. Tu madre puede morir y no se dio cuenta que la engañaste. Tus hijos pueden morir y no se dieron cuenta que los engañaste. Tu esposa, tu esposo igual. En la iglesia también pudimos no darnos cuenta de que estabas engañando. Al pastor pudiste engañarlo, claro que sí. A mí me puedes engañar las veces que te dé la gana, porque yo soy bien crédulo. Está bien, hermano, yo te creo todo lo que me digas. Pero no os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre o la mujer sembrare, eso también cosecharán. Siembra para el Espíritu. ¿Por qué me tienes aquí al frente de esta iglesia? ¿Por qué me tienes aquí al frente de esta iglesia tan maravillosa, tan linda, de la cual estamos orgullosos nosotros? ¿Por qué crees que estoy aquí? Por la pura misericordia de Jesús, por su gracia y su piedad, que me halló a los 14 añitos de edad. No había cumplido los 15 todavía, cuando Él me halló y me puso a pastorear. Si no me hubiera hallado allí el Señor, yo me hubiera destruido a saber en qué desgracia hubiera muerto o cómo estuviera si viviera todavía. Pero te digo, la vida con Jesús es la vida más maravillosa que pueda haber. La vida con Jesús es la vida más deleitable que pueda haber. Y no solo es un deleite temporal de aquí abajo. Ese deleite no es temporal, es para la vida eterna, aleluya. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida, amén. Y esa vida es eterna, alabado sea Dios. El pecado te ha herido y estás como David, desolado, destrozado, angustiado, avergonzado, cansado, agotado, después de la muerte de Absalón y todas las desgracias que le vinieron a consecuencia de su pecado. Pero fíjate que Dios tiene todavía un as bajo su manga, por así llamarlo, déjame llamarlo así. Dios todavía tiene un recurso maravilloso, aunque las consecuencias del pecado no las podemos borrar. La gracia de Dios no anula las consecuencias del pecado, pero ¿sabes qué? Nos da la fuerza, la gracia de Dios nos da la fuerza para enfrentar esas consecuencias y para vencerlas.
Y para poder ser feliz, a pesar de que antes pecamos, antes anduvimos en tanta maldad, y ahí están ahora las consecuencias de ese pecado. Nos perdonó el Señor, las consecuencias están, pero sabes que su gracia te da la fuerza para vencer toda consecuencia de pecado y para poder ser feliz en las manos del Señor, a pesar de que hayan consecuencias ahí, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Y dijo Jesús que para Él no hay nada imposible. Y cuando tú le recibes, esa vida que Cristo te ha dado te hace ser más que vencedor en el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario para perdonarnos y salvarnos de toda maldad. La medicina preventiva que la Biblia da es: no entreguéis vuestros cuerpos al pecado, dice la palabra. No entreguéis vuestros miembros al pecado, en el cual hay disolución. No pecar. Pero ¿cómo va a ser para no pecar? Ten a Jesús en tu corazón. Ahora, dice la palabra en Juan capítulo 1, primera de Juan 1:9, que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa es la medicina curativa. Lo mejor es darle tu vida al Señor ahora y no seguir pecando. Eso previene consecuencias. Pero si has pecado, tienes un abogado. Tenemos un abogado para con el Padre. La medicina curativa, a Jesucristo el justo. De lo contrario, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El que siembra para la carne, de la carne cosechará o segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y dice más la Biblia, y termino con esto: porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios, o la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más claro no puede hablarnos Dios esta tarde. Te dejo en el corazón esa palabra, mi amigo, mi amiga y pueblo del Señor. Ahora nuestros amigos, yo les voy a llamar. No vayan a cometer el error de levantar. Vámonos ya, que ya después de esto ya el culto ya termina. No comete el error de levantarse para irse. Cuidado que el diablo no le asesine en esa forma. Quiero pedirle a la iglesia que cierren sus ojos un momento. Bendito sea Dios. Si siembras para la carne, después no esperes cosechar bendición. Si maltrataste a tus hijos o a tus hijas, no esperes que después ellos te den buen trato. Si desobedeciste a Dios y nunca lo recibiste en tu corazón, no esperes hallar abiertas las puertas del cielo. Por eso en esta hora yo quiero hacer una breve oración para que todas las personas que le van a dar su vida a Jesús, que van a recibir a Cristo en su corazón, que le van a pedir perdón por primera vez o que se van a reconciliar, le digan al Señor conmigo estas palabras en voz alta o en voz bajita, como ustedes quieran. Dígale de esta manera: Padre bueno, en este momento vengo delante de ti a pedirte perdón por todos mis pecados. Lávame con la sangre de Jesús. Recibo a Cristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonarme, Padre. Y gracias por darme la fuerza para vencer las consecuencias. Gracias por darme la vida eterna ahora. Gracias por esperarme y tenerme misericordia hasta hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
Los Ministerios de Restauración en El Salvador presentaron Palabra de Restauración. Que Dios le bendiga.